Bienvenido una vez más acá a su programa En Evidencias. De verdad que le damos gracias a Dios por permitirnos poder estar aquí delante de ustedes a través de esta plataforma regional del estado Táchira, la televisión del canal 21, aquí desde la ciudad de San Cristóbal. Enviamos un saludo muy especial a donde Dios tenga bien de hacer llegar esta señal, ¿sí? Confiamos, creemos y confesamos que no es casualidad que usted esté oyéndonos o usted esté buscando algo que pueda llenar su vida, ¿sí? Espiritual, que pueda tener en bien toda la manifestación de lo que significa el Evangelio de la gloria de Cristo. Un detalle muy importante para todo aquel que esté en esa búsqueda o en esa sed o hambre de la palabra de justicia, es que después de la cruz hay unas nuevas palabras que fueron traídas desde el tercer cielo, que el apóstol Pablo oyó por la boca de Dios, o sea, por la boca de Jesucristo. Conforme él dice que personalmente Jesucristo le reveló el Evangelio, que no lo aprendió de hombre alguno, ni de ángel, ni de nadie que no hubiese sido directamente Jesucristo. Entonces estamos en las palabras después de la cruz. Y nosotros, todos los que el equipo de trabajo, también hay un gran número de hermanos que nos ayudan en muchas cosas. También en palabra nos ayudan, nos edifican, y pues todo lo que nos da el Espíritu lo transmitimos. Entonces es muy importante saber qué significa el trazo de la palabra, ¿sí? Sabemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Le dice: Timoteo, haz bien el trazo de la palabra. ¿Por qué? Porque después de la cruz hay otra palabra, ¿sí? Y antes de la cruz estaba la palabra de la ley, la cual terminó el día grande del Señor, en ese sacrificio que hizo de sí mismo, en esa ofrenda que hizo de sí mismo una sola vez y para siempre, como lo dice Hebreos 9:26, donde dice que quitó el pecado de en medio y que se presentó una sola vez, o sea, quitó el pecado de en medio para siempre, porque no se va a volver a presentar otra vez en la cruz. Entonces, desde el tiempo de la cruz hacia atrás es el antiguo pacto. Aún muchas cosas que hizo Jesús de Nazaret en los días de su carne, todas esas cosas fueron parte del judaísmo que terminaba exactamente en ese sacrificio. Y muere, resucita y hace todas las cosas nuevas. Entonces esas cosas nuevas nos dejan entender que de la cruz hacia adelante, ¿sí?, entramos a un estado de gracia, de reino, a un estado de nuevo conocimiento, a un estado de nuevas palabras y mejores promesas, dice el apóstol Pablo. Y esas palabras las oye él directamente de Jesucristo, porque él dice que él es el primero en que se manifiesta toda la clemencia de Dios, ¿sí? Y que él es el primer ejemplo para todos los que habremos de creer en él para salvación y vida eterna. Entonces es muy importante no caer en la mezcla de palabras de antes de la cruz con las palabras después de la cruz, porque lo decimos claramente. Muchas palabras que Jesús dijo en los días de su carne eran en base al judaísmo, a guardar las costumbres, a guardar fiestas en los templos hechos por mano de hombres de antes de la cruz, ¿sí? Pero en la revelación de la gloria, y era muy lógico porque hasta ese tiempo era la verdad de la ley, porque la ley termina en la cruz de Cristo. Dios le da fin a la ley. Romanos 10:4 lo dice: para todo aquel que creéis, dice, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo. Entonces usted tiene que entender que si usted está en Cristo, está en una ley mejor, superior, ¿sí? La ley del Espíritu, no la ley de las obras de la carne, sino la ley del Espíritu. Esa ley del Espíritu
tiene un conocimiento, tiene una información revelada, que Pablo dice que el Espíritu nos acordará de todas las cosas, ¿sí? Entonces, habla y dice que hay un depósito de gracia en nosotros, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no somos carne. La carne y la sangre, el cuerpo físico es un vestido, ¿sí?, temporal, que nos ponemos para transcurrir en este, vamos a decir, en este paralelo físico en la tierra, y participamos de carne y sangre como hijos de Dios. Pero que esa no es nuestra identidad, que nuestra identidad es celestial. O sea, somos ese espíritu que habita este cuerpo y le da vida. Entonces, ese espíritu, al hacerse un espíritu con Dios, ¿por qué? Porque dice que estamos en el nuevo hombre creado según Dios, y ese hombre es el Señor, ¿sí? O sea, Dios mismo es el que habita en ti. Entonces tú tienes una identidad dentro de ti que es el Señor, y esa identidad necesita la formación de esa información que el Espíritu nos recuerda, lo cual Pablo le llama el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino de los cielos, el Evangelio de las riquezas inescrutables, el Evangelio de la gloria de Cristo, ¿sí? El Evangelio de la gloria, ¿sí? Porque Cristo fue glorificado, es glorificado y vive en ti glorificado. Entonces, Él ese depósito lo despierta. ¿Cómo? Amado hermano, aunque parezca un poco difícil, este ejercicio de las palabras que estamos recordando en este momento a tu espíritu, porque Él sí conoce las palabras del nuevo hombre dentro de ti, porque tú no eres el hombre animal, tú eres el hombre espiritual. El hombre animal, la naturaleza del hombre animal quedó crucificada en la cruz, destruida para siempre. Por eso en ti no hay una práctica de dos identidades, ¿sí? Realmente, si tú crees que tú eres el hombre terrenal, es porque no conoces realmente quién eres. Tú eres celestial, y conforme el celestial, los celestiales, ¿sí? Entonces tú tienes un cuerpo que se acostumbró por mala información, porque lo que se lee, lo que se oye es ley, lo que se oye es mala costumbre, lo que se oye es mala información del Evangelio, ¿sí? Donde te muestran un Evangelio que no es sana doctrina, sino que un Evangelio que le dicen sana doctrina, pero nunca sana a nadie, ¿sí? Porque te presenta un Evangelio diciéndote que tú eres una llaga podrida, un pecador, que Dios te va a vomitar, como lo dice Juan en Apocalipsis, viendo equivocadamente, porque él tenía una mente legalista. En la ley usted es un trapo de inmundicia, pero en la gracia usted es el tesoro que Dios más amó y dio la vida por ti, ¿sí? Porque Dios es la misma iglesia. Dios dice, en Él habita corporalmente, o sea, hay un cuerpo llamado iglesia que está en la verdad, donde Él habita en toda la plenitud, la deidad y la gloria. Dios habita en ese cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Espíritu le dice al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo le responde, yo estoy persiguiendo a un grupo de hombres y de mujeres que se hacen llamar los del camino. Dice, bueno, a mí me persigues. ¿Por qué? Porque ese espíritu lo tenían esos hermanos, solo que estaban en rudimentos y tenían que salir de los rudimentos para ir a la perfección. Por eso se escoge el apóstol Pablo, porque Pablo era maestro, abogado de la ley y amante de la verdad. A lo que él conoce la verdad de la gracia, pues desecha la ley, ¿sí? Dice, todo lo tengo por estiércol por ganar el conocimiento de Cristo. Entonces Cristo es un conocimiento que tú ganas, ¿sí? Pero no es que ganes por obras, ganas porque lo recibes y lo crees por fe. Por ejemplo, Dios te dice que tú eres bendecido con toda bendición. Entonces, si tú dices, me fue mal, me va mal, me está yendo mal, tú no lo estás creyendo por fe, porque estás hablando como viéndolo por vista. Estás viendo un escenario que no es acorde a lo que tú crees que es bendición.
Entonces tú comienzas a decir, me está pasando esto, me está pasando esto, me está pasando esto. Y sí, hay leves tribulaciones. El apóstol Pablo lo dijo así. ¿Sí? Hay leves tribulaciones. A veces hay situaciones que se alargan. ¿Sí? Pero son leves tribulaciones pasajeras. ¿Sí las hay? Sí. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos del trato de Dios. ¿Sí? Un aspecto del trato de Dios es que el que no crea la gracia lo deja en la ley, y el que está en la ley automáticamente entra en maldición. Entonces tiene una vida de procesos, pero no es porque Dios no lo ame, es porque está creyendo lo que ya no es efectivo. Entonces entra a vivir en maldición, y entra en una vida dolorosa, de procesos en procesos, de situaciones que son retribución de no creer por fe en la gracia. Y entonces entras a la gracia y Dios te mete en el horno de la palabra. Cuando te mete en el horno de la palabra, no es para nada malo. Es para sacar de ti toda sombra de incredulidad, toda sombra de legalismo, toda sombra de que tú traigas de obras muertas, de ignorancia, ¿sí? Y Él te mete en ese horno. Pablo lo dice así, dice, y todo lo que he padecido, ¿sí? Lo he padecido por el amor a Cristo. ¿Sí? Entonces ese padecimiento pareciera que fuera como un juicio, pero no es un juicio en contra de lo que te conviene. Puede ser un juicio en contra de los deseos que no son acordes a Dios. ¿Sí? Porque Dios nunca va a lastimarte o hacerte algo que no te convenga. Los procesos son dolorosos, ¿sí? Pero es porque te conviene, porque todo te obra para bien. ¿Quién es el que sabe qué es lo que te conviene? Dios mismo, porque Él habita en ti y Él tiene un propósito por cumplir en ti. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos aspectos. Uno, estar bajo maldición, porque nunca sales de esa condición, pareciera como una vida de infierno, nunca sales de ahí. Y eso es lo que ofrece la religión, porque la religión lo que habla es de la ley, y la ley terminó en la cruz, y la religión tiene 2000 años de atraso o 2000 años en apostasía, y no le habla la verdad al creyente porque ellos tampoco la creen. La verdad hay que creerla, ¿sí? Por eso te cité el ejemplo de que si tú eres bendecido y confiesas lo contrario, pues no estás afirmando que tú eres bendecido, ¿sí? Pueden haber situaciones, sí, pero estás siendo bendecido. Hay manifestación de bendición en ti. Y dice que todas las bendiciones las tenemos en Cristo. También hay dos aspectos de la fe, ¿sí? Hay la fe doctrinal y hay la fe ejercitada. La fe doctrinal es la que tú comienzas a creer de lo que dice el Evangelio predicado solamente por el apóstol Pablo. ¿Sí? Por eso recalcamos cada vez que podemos y el Espíritu lo pone en mente y en el corazón que en 14 cartas que Pablo escribió, que son en secuencia de Romanos, Hebreos, se encuentra en toda Biblia, ese es el Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sí? El resto de libros bíblicos son libros referentes a la ley, al legalismo, a lo que ya no opera en gracia. La ley no opera en la gracia. ¿Por qué? Porque es un pacto mayor. Entonces usted está en un nivel espiritual superior y prácticamente usted es como una superraza de Dios, ¿sí? Y superraza no hablo de que usted desprecie a los demás, sino más bien les sirve, más bien los ama. Usted ora por el que lo persigue, ¿sí? Porque aquel que hace el mal no sabe lo que hace, porque no sabe quién es, ¿sí? Y no conocemos a nadie según la carne, no lo conocemos a nadie según la carne, dice el apóstol Pablo. Entonces oramos para que Dios tenga misericordia de todas esas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque así dice la palabra, dice... ¿Qué ganancia o qué diferencia hay de amar al que me ama? ¿Sí? Hay que amar al que nos odia, aunque uno no tenga nada contra nadie, pero
Hay alguien que tiene algo contra uno y uno no sabe. Pero entonces ahí comenzamos un fruto, ¿sí?, de Dios, un fruto de Dios en nosotros, que, que comienza a sacar medida de nuestra fe, ¿sí?, de nuestra verdad, y cada uno comienza a formarse a medida. Pero lo que sí viene en ti, porque tú vienes con mucha mala información, y para poder sacar esa mala información, la palabra de la gloria de Cristo se convierte inicialmente en un horno. Y vamos a un corte comercial y vamos por esa línea de explicación del Espíritu. Y quiero leer en este segundo segmento 2 de Corintios 9:8. Mire cómo dice. El que tenga oídos para oír, que reciba. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Estábamos hablando que las palabras de la gracia de Dios, hay un ejemplo muy claro en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel le dice a Juan, cómete el rollo, el librito, cómete este librito, ¿sí? Y en la boca te sabrá dulce, pero en el vientre te lo amargará. Había una situación con Juan. Juan era de la ley. La ley no es de fe. O sea, yo le estoy diciendo que Juan le faltaba la fe revelada. Entonces el ángel le dice, este te sabrá dulce en la boca, como cuando esta palabra pues nos atrapa, la palabra de la gracia, no la palabra de la ley. No estamos en la mente de Moisés. Gracias a Dios hemos renunciado a la circuncisión y a la ley, ¿sí? Estamos en la mente de Cristo, en la gracia de Dios. Y esa palabra nos sabe dulce, pero no nos hace daño a los que, escúcheme esto, a los que entendemos que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Los que podemos entender eso, que la obra de Dios no es el que siembra o el que riega, sino Dios que da el crecimiento, ¿sí? Simplemente aquí usted ve un servidor suyo, ¿sí? Que administra misterios de Dios y los da a conocer. Los da para que la gente oiga con oído espiritual y reciba y abunde en toda gracia. Entonces, esa palabra de la gracia solo la habló el apóstol Pablo, ¿sí? Claramente y en verdad. Entonces, esa palabra se encuentra después de la cruz. Esa palabra es la que te pertenece. Ese es el evangelio de la gloria. Un conocimiento que trae el Espíritu a tu vida y comienza a formarse Cristo en ti, porque tú ya eres el nuevo hombre. Tú no eres como te conoces, ¿sí? Con ignorancia de las cosas, y eso te lleva a obrar en contra del amor, en contra del prójimo, en contra de ti mismo, en contra de tu familia, en contra de un ser querido, en contra de Dios, ¿sí? Pero eso lo haces por ignorancia. Pero dentro de ti hay algo que dice, es el tiempo, es la hora, Dios está llamando, está tocando tu corazón, está advirtiéndote, te está procesando porque has sembrado mal, tienes que recoger mal. No crea que el que siembra mal se va ileso. Esto es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Y entonces todo ese proceso que Dios permite a causa de tus decisiones, que deja que te alcance y que te alcance y que te alcance, ese proceso comienza a generar en ti como un estilo de darse vuelta y seguir a Cristo, ¿sí?
y seguir ese conocimiento. Comienzas a sentir un trato de Dios en el corazón. Pablo le llama esa tristeza que Dios produce en ustedes. Les sirve, ¿sí? Porque no es una tristeza de condenación, sino es una tristeza de reconciliación, ¿sí? Entonces, ¿le sirve por qué? Porque usted reflexiona, medita en su almohada, qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con los demás, qué estoy haciendo con mi tiempo, qué estoy haciendo con, ¿sí?, con lo cotidiano. Entonces, reflexionas, entiendes algunas cosas en principio, pero lo importante es que estás reflexionando en las cosas espirituales. Entonces eso quiere decir que Dios comenzó un trabajo en ti, porque dice, el que comenzó la obra en ti la terminará. Cuando comienza la obra de Dios, lo que comienza es a destruir todo tu ego. Tú pasas a tener una muerte en vida, ¿sí? Tú no ya dejas de conocerte como con esa arrogancia, con esa prepotencia, con esa autosuficiencia, con todo lo que hacías como hombre, ¿sí? Al apóstol Pablo le pasó algo así. Él dice que él todo comenzó a tenerlo por estiércol. Resulta que Pablo era abogado de la ley de Moisés, doctor de la ley de Moisés, era candidato a sumo sacerdote, que era como decir el papa de ese tiempo. Tenía 2 nacionalidades, era pudiente, era de riqueza, tenía su propia empresa, ¿sí? Y todo eso en él pasó a ser, dice, todo lo tengo por estiércol, por ganar el conocimiento de Cristo. Entonces toda la sabiduría que tenía en la ley, toda la maestría que tenía en la ley, todo lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, pasó a ser dejado por el apóstol para ganar el conocimiento de Cristo. Entonces vemos que él continúa con su empresa de carpas y llega un tiempo donde se dedica solo a la palabra. Claro, él tenía un mandato de Dios, un llamado. Él tenía que predicar en todo el mundo conocido. El continente americano no se conocía en ese momento, pero en el mundo conocido, que son los 4 continentes demás, en todos esos Pablo comenzó a llevar la palabra de la gracia de Dios, no la palabra de la ley. Él llevaba la gracia de Dios, que era reconciliar al hombre con Dios sin tomarle en cuenta el pecado, ¿sí? Sin tomarle en cuenta el pecado. Lo primero que hace el sistema religioso es decirte pecador. Entonces comienzan al revés de como Dios mandó. Y no porque quieran, sino porque ignoran y no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que estaba en Cristo, no tomando en cuenta el pecado de los hombres. En ese tiempo, antes de la cruz, sí había pecado, porque no había ido a la cruz a quitarlo de en medio para siempre. Pero después de la cruz ya no hay pecado. Solo hay personas con condiciones específicas, ¿sí? Gente con condiciones como la adicción a las drogas, gente que tiene la actitud de robar, ¿sí? Gente que tiene desviaciones en sus gustos, ¿sí? Dejan el uso natural por agarrar el uso que no es natural de su cuerpo. Gente que maneja ciertas actitudes, pero que Dios le dice que no es pecador, que simplemente tiene que reconciliarse, dejar, ¿sí? Por ejemplo, algo que me sorprende es que Pablo escribe en una de sus cartas a la iglesia y dice, el que robaba ya no robe más. O sea, Pablo recibía ladrones, ¿sí? Y el consejo era, ya no robe más. Ahí no lo ponía a decir, mire, lo voy a esto, lo otro, para que deje de robar. No robe más, porque era una palabra de autoridad. Porque si esa persona que tenía esa debilidad, ¿sí?, de agarrarse a lo ajeno, Pablo no la condenaba. Pablo le decía, tienes que dejar ese comportamiento. ¿Por qué? Porque es ilegal. Y el Hijo de Dios no puede aprobar lo que es ilegal, ¿sí? Me imagino que así es en el caso de viciosos, de gente que tiene, pues, lo domina una planta, ¿sí? Lo domina una matica. Gente que tiene inclinación al alcohol y situaciones así que contradicen una vida sana en el espíritu,
¿sí? Pero que vienen, oyen la palabra y la palabra comienza a formar a Cristo. Y Cristo comienza a poner sus propios deseos, ¿sí? Él pone el querer y el hacer, o sea, Él pone sus propios deseos en ti y tú comienzas a desechar los deseos que venías trayendo. Ese es el proceso del horno de la palabra, ¿sí? Ese es el horno de la palabra, pero ese horno es necesario para que tú tengas esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de poder ser santificado, porque cuando crees ya eres santificado, pero hay una santificación progresiva que tú practicas cada día, ¿sí? Cuando tú pues reconoces que no es debido y que es debido, y a lo debido dices sí y a lo indebido dices que no, ¿sí? Entonces, ese horno de la palabra que trae la gracia de Dios es el horno que tiene que vivir todo creyente. Yo tengo una experiencia. Yo entré conociendo la ley que terminó en la cruz, creyendo que después de la cruz, a lo que entré a la fe, había entrado a la verdad. Entonces yo entré a la ley y yo vivía como bajo esa maldición, porque dice maldito todo el que esté bajo la ley. Entonces, como la ley no es verdad después de la cruz, o sea, no es un sistema operativo de la gracia de Dios, sino es la gracia de Dios, valga la redundancia. Entonces yo creía que la fe, esa era la ley, era la verdad, y yo me inclinaba a sacrificar mi cuerpo, ayuno, oración, obras de la carne, y resulta que era gloriando en la carne. ¿Sí? A lo que comienzo a oír la verdad es el conocimiento de Cristo, y comienzo a desechar lo que Pablo entendió que tenía que desechar, y era todo lo que sabía de la ley. Y entra la gracia de Dios, y la gracia de Dios comienza a hacer el trabajo. Pero mientras estaba bajo la mente de Moisés, estaba bajo maldición, peleando con supuestos demonios, supuesto Satanás, supuesto pecado, supuestas enfermedades, supuestas maldiciones. Pero era porque yo me encontraba en el pacto anterior, creyendo que se vivía después de la cruz. Pero el pacto anterior fue cumplido, consumado. Consumado es. La palabra consumado está consumado y permanece para siempre consumado. Entonces lo que usted y yo debemos entender y debemos hacer es, como dice acá, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No toda ley, sino toda gracia. No Moisés, sino la gracia y la fe. Entonces hay que obedecer. Es por gracia y no por obras, ¿sí? Y es por fe y no por ley de Moisés. Entonces, mire lo que hizo la palabra de justicia. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue ese uno solo? Adán. Entonces a usted la religión le enseñó a identificarse con Adán, bajo maldición, separado de Dios, muerto espiritualmente, condenado a un supuesto infierno, ¿sí? Viviendo bajo maldición. Ok, ahora como no estamos en la religiosidad, ¿sí? Tradicional católica, evangélica, presbiteriana, póngale la denominación que quiera, todos ellos están predicando el fundamento que puso Moisés, pero ese no es el fundamento del nuevo pacto, es el fundamento que puso Pablo, que es la gracia de Dios, Jesucristo. Entonces, nos identificamos 100% con ese Adán, porque eso nos enseñaron en la religión, con el primer Adán, con el que dice que por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Entonces sentíamos que estábamos muertos, que Dios estaba fuera de nosotros, que estábamos separados de Dios. Está bien, eso era verdad hasta que Cristo murió y resucitó, porque Él tomó esa naturaleza de hombre, ¿sí? Con semejanza al pecado, con debilidades, sin pecar, por el poder del Espíritu en Él, la lleva a muerte en la cruz
y resucita en un cuerpo glorificado. ¿Sí? Y eso fue hace más de 2000 años. Entonces el primer Adán y los efectos del primer Adán fueron destruidos en la cruz. Y pasamos a la resurrección a estar en el postrer Adán. ¿Sí? Vamos a hablar de eso en el otro segmento. Entonces, después de la cruz, gracias por continuar con nosotros, después de la cruz estamos en el postre de la creación, en el postrer Adán, el nuevo hombre, el cual es Jesucristo. Entonces, tienes que comprender hoy, ¿sí? Si estás prestando atención, tienes que comprender hoy lo que se revela aquí. Dice, vuelvo a leer Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese uno solo ya fue destruido en la cruz, esa naturaleza caída. Ya no te identifiques más con esa naturaleza. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. Entonces, ¿quién nos dio vida? Jesucristo. ¿A partir de cuándo? A partir de la resurrección, de la muerte y resurrección. Nos dio vida a todos. Entonces ahora estamos en Jesucristo, por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, ¿sí? Por eso yo le dije al principio, el que tenga oídos para oír, que reciba. Esto se cree por fe, hermano. ¿Sí? Si usted viene de una religiosidad, de una denominación, de templo hecho por mano de hombre, usted va a cuestionar lo que yo estoy diciendo. Si usted no ha ido a ningún lugar de esos, lo felicito. Así esté en obras muertas, en obras que no convienen a Dios, usted tiene más chance porque usted no ha sido contaminado. ¿Cuánta lucha tengo yo con personas que vienen diciendo que creen en Jesús, pero no creen en la obra de la cruz que los limpió de pecado? Entonces se siguen llamando pecadores. No, llame las cosas que no son como si fuesen y verá que usted comienza a sentirse limpio. ¿Sí? Comienza a sentirse, vamos a decirlo así, comienza a sentirse viviendo en el Espíritu de Dios. Entonces usted no siente condenación, ni en el cuerpo, ni en la carne, ni en su mente, ¿sí? Porque usted se convierte en espiritual. Ahora, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces los que no lo reciben, pues no reinan en vida, ¿sí? Pero los que reciben, o sea, tienen oído espiritual y reciben, dice, esto es mío, lo recibo, lo tomo como propio, voy a reinar en vida. ¿Qué es la abundancia de la gracia? Se parece mucho al versículo que leímos, 2 de Corintios 9:8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces aquí en Romanos 5:17 dice, los que reciben la abundancia de la gracia. Jesucristo es el que hace que tú recibas la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia es una persona. La abundancia de la gracia es una información que forma en el nuevo hombre, ¿sí? Le da una identidad de Señor al nuevo hombre y forma a Jesucristo en ti y prácticamente tú eres el mismo. Porque Pablo dice, ya no vivo yo. Pablo se dio cuenta que toda la palabra que había labrado su vida lo hizo ser Jesucristo mismo. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Entonces no era Pablo pensando con sus deseos engañosos, sino era Jesucristo poniendo el querer y el hacer en el apóstol para vivir de una manera de piedad. ¿Sí? Entonces, esa abundancia de la gracia es un conocimiento y es una persona llamado Jesucristo que despierta en ti, ¿sí? Y comienza a formarse en sí mismo y tú pasas a ser ese vaso de honra, pasas a ser el templo de Dios y pasas a contener a Dios mismo y pasas a recibir un conocimiento que resulta que ese conocimiento te trae una identidad que eres eterno. Antes de la creación ya venías existiendo, o sea, eres preexistente. Y ese conocimiento es espiritual, por eso eres eterno, porque tú no eres carne, sino eres espíritu. Y estás en un envase de carne que por el espíritu tú gobiernas. No vas a los deseos engañosos, ¿sí? Sino que comienzas a discernir
entre el bien, o sea, el nuevo pacto, y entre el mal, que es el antiguo pacto. ¿Sí? Entonces, la abundancia de la gracia es una información que tú ya tienes. Es algo que se está relacionando hoy con tu espíritu, con las palabras que yo le digo. Es algo que te dice, no te conozcas según la carne, ahí estás débil, pero si te haces y te reconoces y te identificas con el espíritu te dice, di fuerte soy. ¿Sí? Y comienzas a entrar en dominio propio, ¿sí? Comienzas a entrar en, sales del espíritu de temor, de cobardía, y vienes al espíritu de poder y dominio propio. ¿Qué es el espíritu de poder? El espíritu de poder es el espíritu de la gracia, el conocimiento. Porque Dios, el poder de Dios es el evangelio, ¿sí? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Y el evangelio que él predicaba es el evangelio de la gloria de Cristo, que le llama, según Gálatas 2:7, el evangelio de la incircuncisión. Entonces, esa información es el poder de Dios. Entonces, recuerda que hablamos de una fe doctrinal y una fe práctica. Entonces, la fe doctrinal te dice que eres bendecido, que no hay Satanás hace más de 2000 años porque en la cruz fue destruido, según Hebreos 2:14. Que el fin de la ley es Cristo. Entonces, Romanos 10:4 te dice que ya no hay ley. Te dice que Hebreos 9:26 te dice que ya no hay pecado, que Él quitó el pecado porque se presentó una sola vez y para siempre, o sea, no se va a volver a presentar. Y si tú dices que hay pecado después de la cruz, pues nos quedaríamos pecadores porque Él no se va a presentar otra vez por el pecado. ¿Sí? Entonces tú tienes que creer por fe. Esa es la fe doctrinal, que tú crees por fe la doctrina del apóstol Pablo que te forma a Jesucristo en ti, porque Pablo dice que Cristo está en nosotros. La religión dice que Cristo está en templos hechos por mano de hombre, pero el apóstol Pablo le predicó Jesucristo mismo y el sistema religioso es la apostasía de la tierra. Entonces sales del engaño, de todo lo que te hace buscar a Dios por fuera, y entras a ser tú mismo el recipiente o el vaso de honra, porque dice, este tesoro lo tenemos en envases de barro. ¿Por qué? Porque es un plan de Dios que tú seas débil, ¿sí? Es un plan de Dios que tú seas débil, es un plan de Dios que tú digas, se me van a acabar las fuerzas, me está sucediendo esto y me está quedando grande. Es un plan de Dios. ¿Por qué? Porque, sencillo, Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Entonces es necesario que tú por medio de la fe entres a través de tu debilidad para que Dios se perfeccione. ¿Sí? Porque alguien que está débil está a punto de morir. Entonces Dios necesita perfeccionarse en esa debilidad para que tú mueras como hombre y vivas como Dios. ¿Sí? Y entiendas que tienes una naturaleza imputada desde antes de la creación, donde tú eres espíritu. ¿Sí? Ahora, dice, los que reciben. Entonces los que reciben abundan en la gracia. Dios se la da. Y el don de la justicia. Recuerde, aquí está hablando, el apóstol Pablo habla de algo muy importante. Él dice, no quiero ser hallado en mi propia justicia, que es por la ley. O sea, cuando usted quiere portarse bien, usted está practicando obras de la carne o obras de la ley. Pero cuando usted entiende que usted es un hombre de fe, ¿sí? Un hombre que Jesucristo vive por ti, entonces es por el don de la justicia de Cristo, no es por tu propia justicia, tus propias obras. Dios aborrece toda obra de la carne. Habrá mucha gente quedando bien delante de los hombres, repartiendo comida, dinero, casas, bendiciones de un lado para otro, y el hombre dice, wow, qué bien. Pero eso le sirve como buen testimonio delante de los hombres. Pero delante de Dios ninguna obra le sirve para que obre en Dios, porque dice que es sin obras para que nadie se gloríe. Entonces nada le sirve delante de Dios lo que haga. No está mal que lo haga, pero si él cree que Dios le va a bajar y le va a celebrar, eso está equivocado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece toda obra de la carne, sea buena o sea mala. Dios la aborrece. ¿Qué aborrece? ¿Qué ama a Dios? Dios ama que tú andes en las obras preparadas de antemano por Él mismo.
hay mucha gente que comienza a entender esto y comienza a decirle a Dios, Señor, muéstrame cuál es la obra preparada que tengo yo de antemano, que tú ya creaste para que yo ande en ella. Por ejemplo, me tomó mucho tiempo entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no entendía completamente la revelación de la gloria, pues asimismo no entendía cuál era la ejecución de esa obra preparada de antemano para mí. Pero lo entendí. ¿Por qué? Porque la obra preparada de antemano de este servidor, bueno, es comunicarle a usted, porque dice el apóstol Pablo, que los hombres nos tengan como administradores de misterios. Entonces, comunicarle a usted los misterios de Dios para que usted tenga revelación, y a lo que usted entiende esa revelación, Dios ya te posiciona en esa gloria, ¿sí? O sea, ¿qué hacen los misterios? Te revelan por qué es que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Los lugares celestiales es aquí mismo, dice juntamente con Cristo, no dice lugares del cielo, dice lugares celestiales. ¿Sí? Entonces son lugares que comienzan desde la planta de los pies hacia arriba. Tú estás bendecido y sentado en Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí. Cristo está aquí, dentro de ti. Dios no está afuera. ¿Sí? ¿Por qué Él todo lo sabe? Porque está en tu mente. Él es el espíritu de tu mente. Entonces, ese don de justicia de Dios comienza a vivir por ti, y entiendes cómo, por qué Pablo, claro. Pablo no es que lo entendió a la primera. Pablo vivió procesos de muerte, de vida, de manifestar la gloria de Dios. Vivió el servicio angelical que tenemos fuera de nosotros, ¿sí? Pero él estaba consciente que Cristo es el que vivía por él. Es más, él estuvo tan consciente que Cristo vivía por él que él desafiaba la muerte, ¿sí? ¿Qué hacía él? Mire, él entró a una ciudad y comenzó a predicar el evangelio, porque por la locura de la predicación que se le dio a Pablo fue que Dios decidió que salvar el mundo. Entonces Pablo entraba a esa ciudad, se ganaba amigos, hermanos y enemigos, y los enemigos eran más que los amigos o los hermanos, y lo lapidaban. Entonces hubo una ciudad que lo agarran, ¿sí? Entre la gente que lo odiaba por predicar a Jesucristo, mire esto tan loco, y lo sacan de la ciudad, lo llevan a donde como que botaban, como el basurero de la ciudad, y ahí lo apedrean. Una lapidación o un apedreamiento es que todos los que están en contra tuya salen y te tiran piedra hasta que tú botes un chorrito de sangre. Y el apóstol dice que en ese apedreamiento no muere, pero que los hermanos que ya había ganado le quitan las piedras de encima, imagínense, le limpian las heridas y él se recompone y se mete otra vez a la ciudad. Eso se llama desafiar la muerte, porque él sabía que tenía propósito en Dios. ¿Sí ve? Propósito en Dios. Entonces dice, Dios me libró de la muerte. Al librarlo de la muerte lo libró de asesinos. Dios me libró de ladrones. Al librarlo de los robos lo libró de ladrones. Dios me libró de falsos hermanos. Vamos a hablar de eso el próximo segmento. Gracias por continuar con nosotros. Dijimos que íbamos a hablar en este segmento de que, bueno, Pablo fue librado de muertes porque le hicieron atentados de muerte. Porque, mire, él caminaba por los continentes, ¿sí? En animal, en barco, a pie, como fuera, caminaba. Y lo que hay es peligros, ¿sí? De día y de noche dice que caminaba aún en desnudez, dijo. O sea, imagine todo lo que él vivió para poder llevar la palabra del evangelio que está llegando a usted hoy. Esta palabra tiene mártires, esta palabra tiene mucha sangre que se regó para que usted, Dios le está rogando que reciba esta palabra, ¿sí? A veces ni siquiera Dios lo entretiene a usted tanto que usted ni siquiera le pone cuidado a esto, pero en el momento en que Dios quiera acceder a usted, a pesar de su condición, usted va a atender a esto, ¿sí? Entonces esta palabra tiene mucha sangre regada desde el apóstol Pablo en adelante.
para que llegara a sus oídos hoy. ¿Sí? Bueno, se está hablando, pero para que pudiera estar presente para usted hoy. Entonces, lo libró de ladrones, o sea, de robos, de asesinos, porque lo libró de la muerte. Dice que de peligros de falsos hermanos. ¿Sí? Qué tremendo. O sea, Pablo conocía que habían falsos hermanos. Y hay un ejemplo muy claro en el libro de los Hechos, donde dice que 40 judíos fueron a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. O sea, los ancianos de la iglesia de Jerusalén eran los apóstoles que Jesús escogió antes de la cruz. Y los discípulos que habían de ellos eran los ancianos de la iglesia de Jesús en Jerusalén. Entonces dice que esos 40 se presentaron allá para pedir autorización, para que consintieran la muerte, y dice que todos estos ancianos dijeron, hágale, mátenlo. ¿Por qué tomaron la decisión? Porque dice, este hombre no conviene que viva, está apostatando de Moisés. Él está diciendo que no hay ley, él está diciendo que Moisés ya terminó su trabajo y que ahora lo tiene Cristo. ¿Sí? Y para el judío, para los que estaban en los rudimentos en ese tiempo, era imposible soltar los rudimentos, porque ellos vivían de rudimentos. Así es que se ganaban la plata por predicar los rudimentos, o sea, lo que no conviene a Dios. Entonces, dice Pablo así, dice, mire lo que hacían los falsos hermanos, dice, Gálatas 2:2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ok, el evangelio que Pablo predica entre los gentiles es el evangelio de la incircuncisión, y aquellos que tenían reputación era Pedro, Juan, Judas y Santiago. ¿Sí? Entonces entre ellos expuso, ¿sí?, a lo que eran conocidos como las columnas de la iglesia en Jerusalén. Él les expuso en privado. En privado no es que lo separó y lo dijo, no. En privado es que era una reunión persona a persona, y él estaba hablando del evangelio de los gentiles, donde les decía, mire, aquí Dios no toma en cuenta el pecado. El pecado fue destruido en la cruz, no hay pecado. Lo que tienen las personas son condiciones que aprendieron en el mundo, y tienen inclinaciones al robo, al asesinato, sí, XXXX, pero no hay pecado. No, pero es una locura. Bueno, el evangelio es una locura. ¿Sí? Entonces, eso lo predicaba entre los gentiles. Dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo. Tito fue con Pablo a Jerusalén. Dice, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Sí ves? Lo obligaron a circuncidarse, que era una práctica de la ley, y Pablo dijo que todo el que esté bajo la ley y las cosas escritas en la ley es maldito. Entonces obligaron a Tito, y que era gentil, porque griego quiere decir que no es judío, fue obligado a circuncidarse. Fue obligado, o sea, estaban circuncidando, que es como decir que usted hoy lo obliguen a guardar el sábado o la ley. No, usted ya guarda eso porque usted está en el reposo de Dios. Usted está en Cristo, y por fe usted obra en la ley del Espíritu, no en la ley de los mandamientos. Entonces dice, y a pesar de los falsos hermanos. Entonces Pablo, cuando dice que, y en peligro de falsos hermanos, eran parte de estos 40 que querían matarlo, porque él estaba hablando que la ley fue hasta Cristo, y que la ley terminó en la cruz, y que ahora estamos en la ley del Espíritu. Y a los hebreos les dice que por la ineficacia de la ley, que nunca perfeccionó a nadie, fue necesario un cambio de ley a una ley superior, a la ley del Espíritu. Entonces la ley de Moisés quedó para un lado, porque él dijo que la ley fue añadida hasta Cristo. Entonces Cristo la quitó, la cumplió en carne, y en la cruz la quitó para cumplir la ley del Espíritu. Para cumplir la ley del Espíritu. Cuando cumple esa ley del Espíritu, se da cuenta que hay falsos hermanos, ¿sí? Dice, y esto a pesar, Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
¿sí? O sea, iban a espiarlos, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, cuando usted lo llevan a la ley de Moisés, usted lo reduce en esclavitud, porque usted queda esclavo de la carne. Por eso en la imposición de manos, cuando un ministro, porque no es ministro, sino un ministro que se gloría en su carne, impone manos, la persona que se le impone manos queda esclavo de la carne. Por eso hay mucha gente que sigue esos profetas, que sigue esos profetas a todos lados para que les hable palabra de ciencia. Conozco hasta algunos que dicen el número de la rifa. Sí, he oído pues. No, que mire, le va a ir así en su matrimonio y esto es pura brujería de adivinación. ¿Usted cree que el espíritu es chismoso y necesita decirle a usted? No, Jesús nunca hizo ni siquiera un taller de parejas, de terapia de parejas para restaurar, no. Él hablaba la verdad, ¿sí? A través de Pablo, y la palabra era suficiente para sostener todo tu hogar, toda tu vida, todas tus finanzas, toda tu salud, porque la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Entonces, si una pareja entra en la palabra de verdad, ¿para qué taller psicológico? Bueno, dice, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, un momento es un parpadeo, ni por un momento, dice, ni por un momento accedimos a someternos. ¿Sí? Ah, no, que mire, no coma cochino, mandamientos de hombre. Ah, no, que mire esto, guarde el sábado, mandamientos de hombre, porque fueron dados a la carne y la carne terminó en la cruz. Para que, mire, no, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. O sea, para que hoy estemos hablando que los falsos hermanos son los que guardan la ley de Moisés y se glorían en la carne con ayunos, vigilias, ¿sí? Con largas rogativas, ¿sí? Y predicando el fundamento que terminó en la cruz, que fue la ley. Eso es lo que Pablo estaba referenciando aquí. ¿Cuál peligro corría? Aparte de que lo querían matar, porque dice que se pusieron de acuerdo, y los ancianos que eran parte también los apóstoles, porque dice, y Jacobo estaba con los ancianos, o sea, Santiago, el hermano del Señor según la carne, estaba de acuerdo de que mataran a Pablo, porque ellos estaban con los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿por qué estaban de acuerdo? Porque Pablo apostataba de Moisés, ¿sí? Lo que hacemos aquí, ¿sí? Aquí hablamos en contra de Moisés, porque Moisés fue a la sabiduría de Moisés, dice, y reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y la sabiduría de Moisés terminaba en la cruz de Cristo, y todo eso lo teníamos que tener por estiércol para ganar el conocimiento de Cristo, tener por estiércol el conocimiento de Moisés y ganar el conocimiento de Cristo. Entonces Moisés, lo que revela el apóstol Pablo es que la ley de Moisés era un pacto de muerte y de condenación. Entonces Moisés fue escogido para maldad. Sí, porque si lo mata y lo condena la ley, entonces eso es malo para usted y para mí. Pero ahora venida la gracia, dice Pablo, venida la gracia. ¿Sí? No es el que siembra ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Venida la gracia, y Dios que es poderoso para que abunde en ti toda gracia, ¿sí? Y que el don es de Dios, porque la gracia está en ti. Él te recuerda a través de estas palabras. Por eso, mire, hermano, dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablo. Yo todo lo que le hablo está escrito. Yo le estoy leyendo lo que el evangelio de la gloria de Cristo dijo a través del apóstol Pablo y plasmó en 14 cartas de Romanos Hebreos, que ese es el evangelio. No hay más evangelio, ese es el evangelio eterno. Después de la cruz, esas son las sanas palabras. ¿Sí? Entonces, mire como dice el versículo 2:6 de Gálatas, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, Pedro, Juan, Judas, Santiago y los demás apóstoles de la circuncisión, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. No porque Pablo fuera déspota, o porque Pablo fuera malo, o porque Pablo sí era arrogante, no. Porque Pablo vio que ellos estaban engañando. ¿No ve que obligaron a Tito a circuncidarse? Y eso no es de la gracia. La ley terminó en la cruz.
Por eso a toda persona, que a veces se encuentra uno necios de que no, la ley, y es que estamos en la ley, y que la ley sigue y que la ley sigue. Yo les digo, vaya, circuncídese, porque tiene que cumplir todos los puntos de la ley, porque si quebranta uno, ya está listo. Pero como yo sé que no puede, ni tampoco lo va a ir a hacer, no puede guardar 613 mandamientos, y tampoco lo va a ir a hacer a circuncidarse, entonces él tiene que entender que es por gracia y no por ley, ¿sí? Que no es por obra, sino por fe, revelada por el apóstol Pablo. Entonces dice, pues a mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. Bueno, vamos a explicar esto. Pablo era maestro de la ley, doctor de la ley. Por la ley no le iban a ganar en conocimiento a Pablo. Por la gracia menos, porque por la gracia le predicó directamente Jesucristo resucitado. Y a los apóstoles le predicó Jesucristo en carne, que vino a ser siervo de la circuncisión hasta la cruz. Entonces todo lo que predicó era en base a la ley. Por eso dice, no me conozcan según la carne, porque yo ahí lo que hablé fue ley, judaísmo, circuncisión, y estamos después de la cruz. Ya terminé ese pacto, ahora vamos al pacto de la gracia, y aquí les escojo el apóstol de la gracia. Se llama Pablo de Tarso. ¿Sí? Por eso Pablo hablaba así. Imagine Pablo diciendo, a mí Pedro nada me enseñó. No me interesa la reputación que tenga. ¿Sí? Es más, lo dijo más alto todavía, dijo, y si viene un ángel a darle un evangelio diferente, ese es maldito. ¿Sí? Imagine Pablo la certeza que tenía de la gracia de Dios. Entonces, el apóstol vivía esa gracia. Y la gracia lo hizo vivir esto, mire. 4 veces azotado más que el Señor. A Jesús lo azotaron una vez. Él fue 4 veces azotado más, dice, con 40 azotes menos 1. O sea, por cada vez que lo azotaron le dieron 39 azotes. Dice que vivió cárceles, ¿sí? Cárceles. Por eso él termina una frase en una de sus cartas diciendo, yo terminé de sufrir lo que a Cristo le faltó padecer. O sea, imagínense, por eso él decía, imítenme a mí. Yo imito a Cristo, claro, porque Él fue el llamado por Dios para ejemplo de los que habíamos de creer en Él, o sea, en Jesucristo, para vida eterna. Por eso, usted no me va a ver a mí hablando de otro apóstol, ¿sí? Yo hablo del apóstol Pablo. Él dice, y Dios me dará la corona de justicia. ¿Qué significa eso? Que Dios está en nosotros y Dios está diciéndole a usted que el único apóstol verdadero en la palabra de justicia, del don de justicia y de la abundancia de la gracia, el único apóstol es el apóstol Pablo, porque él fue el que recibió la revelación de Jesucristo. En él Dios sí pudo recostar su cabeza para poder dar a conocer el misterio entre los gentiles. No dice entre los judíos, por eso ningún judío le creyó. Pero él era un judío que tenía la revelación correcta, ¿sí? Y le hablaba a los gentiles y los gentiles creían, dice, y muchos creían en él, en Jesucristo. Cuando Pablo, por ejemplo, en Antioquía, que hizo un trabajo excelentísimo, la labor del Espíritu en él, la misma gente le decía a Pablo cristiano, y a los que iban con él le decían cristiano. La palabra cristiano es pequeños cristos. O sea, la gente se daba cuenta que Cristo era cada uno de ellos. ¿Sí? Imagínense la perfección de la predicación o la doctrina que usaba el apóstol Pablo, obviamente enseñado por Jesucristo. Esa doctrina la daba y le decían a usted que recibía poco o mucho o abundante o menos, le decían cristiano, o sea, el verdadero Cristo. ¿Sí? Vamos a un corte comercial y terminamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en este segmento de su programa En Evidencias de las Palabras Inefables de Dios. Las palabras que dejaron de ser misterio para que usted y yo entendamos. Recibimos
que tenemos la sabiduría de Cristo y se nos es alumbrado el entendimiento por Cristo. ¿Sí? Dice por ahí en la escritura, dice, y la tierra será oscurecida por 3 días. Y para Dios un día es como 1000 años. Entonces se ha cumplido 3 días de apostasía, o sea, de ceguera espiritual. Y estamos recorriendo las primeras horas de la mañana del tercer día y Dios quiere alumbrar a los de su casa. ¿Cuál casa somos nosotros? Y Dios está alumbrando entendimiento. Tú no eres pecador, eres un espíritu hecho perfecto para siempre. Tú no vas a ir al infierno. Tú estás en Cristo y Cristo ya pagó por ti. Tú eres santificado por Dios. Él ya te imputó santidad. Lo que tú tienes es malas costumbres, malas conductas que tienes que abandonar para ejercitarte en la santificación que es a diario en mi conducta. Tú eres hijo de Dios, eres bendecido con toda bendición. Dios no te conoce por tu carne, por las obras de la carne o las obras muertas que tú le llamas pecado. Dios te conoce porque te limpió en la cruz. Por eso Él ruega, ¿sí? Él ruega, dice, es como Dios rogando a través de nosotros. Reconcíliense, ¿sí? Reconcíliese, cambie su manera de pensar. Piense como Dios piensa, para que tenga el poder de Dios, que es el Evangelio que hemos hablado hoy, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y seguimos leyendo. Mire, quiero cerrar el programa del día de hoy con este versículo del libro de los Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? De Cristo. ¿Cuál Cristo? Resucitado. Las palabras que Cristo le habló a Pablo en el tercer cielo. Las palabras del Evangelio de la gloria de Cristo. Las palabras inefables de Dios, que son las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. No pueden ser malas noticias. Esta palabra no te envía al infierno. Esta palabra te posiciona donde ya estás, en el cielo, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, no de la ley. ¿Sí? Usted no puede traer a la gracia el salmo ese que dice, oh Dios, necesito tu presencia, como lo decía David. Él estaba en la ley y Dios no estaba revelado en los corazones de los que están antes de la cruz. Entonces necesitaban la presencia. Pero ahora Pablo en la gracia, por eso dice cantando con gracia, no cantando con ley, cantando con gracia. La palabra del fundamento de la gracia es que Cristo está en nosotros. Entonces usted no puede en la gracia decir, ven Espíritu, ven, porque usted está equivocado. ¿Sí? En la palabra de gracia usted tiene que decir, gracias Espíritu, porque somos uno, estamos en ti, en Cristo y en el Evangelio de la gloria, el de la incircuncisión. Y esa es la verdad de esos himnos, no con salmos viejos que veían a Dios por fuera. Oh Señor, apiádate de mí. No, Dios ya te amó. ¿Sí? Y cánticos espirituales, no de la ley, no de la carne, no de las obras, no de Moisés, no de los salmos del antiguo pacto, no de los profetas del antiguo pacto, no, de la gracia. Y la gracia fue dada por un solo apóstol, el apóstol Pablo de Tarso, el apóstol de la verdad, mi apóstol y tu apóstol, porque tú no eres judío, eres gentil y eres el apóstol a los gentiles. ¿Sí? De los dos pueblos hizo un solo pueblo, o sea, él el apóstol viene siendo también de los judíos. Amado hermano, quiero darle gracias de todo corazón por estar pendiente, receptor a este mensaje. Este mensaje no contiene mentira. Este mensaje, mire hermano, en estos días, en principio cuando uno no entendía toda la gracia, pero uno tenía la disposición de no ser engañador, ¿sí? En principio, cuando uno predicaba ley y gracia, estaba adulterando el evangelio, predicando los dos fundamentos, incircuncisión y circuncisión. Y uno decía cosas incompletas. Y yo tuve que decirle a mucha gente, mire, yo
era engañador, yo estaba equivocado. Uno no puede mezclar la ley y la gracia. Uno no puede decir, tengo a Cristo y tengo pecado, porque Cristo no es ministro de pecado. Y hermano, era capaz de disculparme y yo le decía a los hermanos, mire, eso fue hace mucho tiempo, y yo le decía a los hermanos, mire, hay que corregir esto porque estaba enseñando yo mal, pero gracias a Dios que nos engañó y que nos sacó del engaño. Sí, porque si Satanás no existe hace más de 2000 años, Satanás no te engañó. Dios es el que envía el poder engañoso. Entonces, lastimosamente, cuando usted siente el llamado de Dios, a lo primero que corre es a un templo hecho de mano de hombres. Es como si Pablo, cuando Dios lo llama camino a Damasco, hubiera corrido a la pata de los apóstoles, le hubieran enseñado toda la mentira, porque los apóstoles, según Gálatas 2:14, estaban en el evangelio del error. Pero lo que hizo fue que el Espíritu lo llevó al monte Sinaí, porque dice, y yo llamaré pueblo mío a mi pueblo, donde yo les dije que no eran pueblo mío. ¿Dónde se le dijo a los gentiles que no eran pueblo de Dios? En el Sinaí, porque eran solo los judíos los que eran salvos. Pero cuando Pablo es llevado al Sinaí, se le dice que los gentiles son la amada de Dios, el pueblo de Dios, que Dios dio su vida por ellos y fue lo que más amó. Es más, dice que a los gentiles solamente les he dado a entender los misterios de la gloria de Cristo, no dice que a los judíos. Eso es terrible. Eso quiere decir que los judíos fueron cortados para reino, como Jesús les dijo, el reino les será quitado y dado a otro que den fruto de él, fruto para él, o sea, para Dios, pero no han sido cortados para salvación. Ellos son salvos a causa de los padres allá en el desierto, donde se les prometió que eran salvos. ¿Por qué? Porque los dones son irrefutables. El llamamiento es santo. Así que, amados hermanos, cantando con gracia, no con ley, les envío un fuerte abrazo. Les amo en el poder del Evangelio. ¿Sabe cómo Dios nos amó? Nos dio una información glorificada llamado la gracia de Dios, el conocimiento verdadero del Espíritu de Dios en ti y en mí. Así Dios nos amó. ¿Por qué? Porque este mensaje nos consuela, este mensaje nos libra de ladrones, de muerte, de falsos hermanos, de hipócritas. De todo eso nos libra. Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Bueno, hermano, le invito a que usted le diga a Dios cuál es su obra preparada de antemano de Dios para usted, para que viva en ella, así como yo estoy disfrutando de poder darle a conocer la administración de misterios muy humildemente, ¿sí? Porque todos somos identidad Jesucristo glorificado. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Evangelio de la gloria de Cristo. A todos. Les saludo desde los lugares celestiales donde estamos todos sentados en Él. Bendecidos con toda bendición.